¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. El gobierno de Perú anunció planes para reactivar algunos sectores de la economía de este país tras el confinamiento para evitar el avance de la COVID-19. En contexto, vamos a ver cuánto beneficio económico han obtenido las empresas químico-farmacéuticas Bayer-Monsanto. Un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos reconoce que los números del desempleo son desgarradores. En Economía 360 le contamos quién lo dijo. Entramos de inmediato en materia. Perú se prepara para reactivar algunos sectores económicos a partir del próximo 11 de mayo, luego del confinamiento preventivo obligatorio por la COVID-19. En un encuentro virtual, el presidente Martín Vizcarra y el Foro Acuerdo Nacional analizaron las alternativas económicas dentro de la crisis sanitaria, aprobando un decreto para reanudar algunas actividades económicas en este país. La norma se refiere al reinicio de las actividades en 4 fases, una por cada mes, iniciando en mayo para culminar en agosto. Luego, a partir de junio, reiniciarían los sectores de la construcción, los servicios, el turismo y también el comercio respectivamente. En ese contexto, el infectólogo Eduardo Gotuso dijo que se debería extender la cuarentena en los departamentos que tienen mayor número de contagios, entre ellos Loreto, Piura y Lambayeque, después de Lima y Callao. Igualmente, Gotuso afirmó que no cree que se deba reactivar la economía general este mismo lunes y sugirió buscar otras alternativas para que no retrocedan los contagios. Asimismo, el alcalde de Molina, Álvaro Paz, señaló que la necesidad de destinar fondos económicos al sector de la salud y enfatizó que los municipios están al borde del colapso sanitario. Este país suramericano ya posee 58.526 contagios y 1.627 fallecidos. La producción automotriz en México registra una caída histórica tras la paralización de estas plantas provocadas por la pandemia del coronavirus. Tan solo en abril se ensamblaron 3.722 unidades que representan un 98.7%, cifra comparada con las 300.106 unidades del mismo mes, pero el año pasado. De acuerdo con el Instituto Internacional de Estadísticas y Geografía, solo 2 marcas registraron operaciones en sus plantas. Una de ellas es la Kia, que reportó una producción de 3.704 unidades, que comparado con las cifras superiores del ensamblaje del año pasado, reporta una caída de 84%. En tanto que Ford tuvo una producción de 18 unidades con una caída de 99.9%. Por su parte, las exportaciones de autos también se vieron afectadas tras reportar una baja de 90.20%. Al exterior se enviaron cerca de 28.000 unidades, un monto comparado con las más de 280.000 en el mismo mes, pero el año pasado. Volkswagen, Audi, BMW, General Motors, Honda, entre otras, no produjeron ninguna unidad en el mes de abril. Y el gobierno de Costa Rica propuso destinar créditos al sistema del Seguro Social, así lo refiere la agencia Prensa Latina. Dice en el interior de esta noticia, el gobierno propuso destinar 33.000 millones de colones, casi 58 millones de dólares, para pagar a la Caja Costarricense del Seguro Social el aporte que se comprometió a saldar. Esos recursos provienen del empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la Agencia Francesa de Desarrollo. Esto le permitiría al gobierno cubrir parte de la disminución que se aplicó en la base mínima contributiva de las personas trabajadoras en los seguros y de salud y pensiones por la afectación de la COVID-19. Casa Presidencial recuerda que en marzo pasado y como una de las acciones para atender la emergencia por esta pandemia, la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social
acordó una reducción por 3 meses del 75% en la base mínima contributiva vigente en los seguros de salud y previsiones. Todo esto según el salario base por el cual todo trabajador debe cotizar para dichos seguros. Y el gobierno de Uruguay inició hoy las negociaciones con los supermercados para lograr un acuerdo en los precios. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, informó que las negociaciones comprenden 84 artículos alimenticios y de higiene. Asimismo, afirmó que las conversaciones pretenden obtener rebajas sin quebrantar el principio a las ganancias del sector privado. Y en este sentido detalló que primero se había encargado al Ministerio de Economía y Finanzas la publicación de precios en la página web, pero con la subida de la inflación a un 11% se generó un alza en los precios impactando en el poder adquisitivo de todos los ciudadanos. En medio de esta crisis por la COVID-19, el país suramericano cuenta con cerca de 130.000 trabajadores que se acogieron al seguro de paro y otros 300.000 informales que se quedaron sin empleo. El secretario se refirió a la ausencia de trabajadores en la administración pública que ya reanudó sus labores esta misma semana y señaló que una razón podría ser que las escuelas permanezcan cerradas ante la pandemia y los abuelos son parte de la población vulnerable. Y el gobierno de Ecuador exigió a las autoridades locales reactivar la economía en medio de la emergencia sanitaria que enfrenta este país por la COVID-19. El presidente Lenín Moreno extendió un mensaje tras la negativa de la mayoría de los alcaldes para relajar las medidas de restricción en todos sus municipios por el riesgo aún latente por la pandemia. Detalló que Ecuador debe empezar la etapa de reactivación, ya que el desafío actual es cuidar el empleo y la productividad. El gobierno estima para este mismo año una contracción económica de más del 4%, golpeada por la crisis sanitaria y el desplome del precio del petróleo. Por si fuera poco, este país recurrió hace pocos días a una nueva línea de crédito del Fondo Monetario Internacional por más de 1.400 millones de dólares. Adicional, un préstamo del Banco Mundial por 500 millones de dólares. Ahora la deuda externa de este país alcanza los 65.000 millones de dólares frente a un Producto Interno Bruto de unos 110.000 millones. Actualmente es el país de la región más afectado, con 3.359 fallecidos y 30.298 contagiados, según los últimos datos del Ministerio de Salud. Momento de establecer una primera pausa. Al regreso vamos a sumar más información en materia económica. Volvemos enseguida. Cuando avanza una de las crisis económicas más abarcadoras en el mundo, con caídas del Producto Interno Bruto, quiebras de empresas y millones de personas entrando al desempleo debido a la pandemia del nuevo coronavirus, el grupo alemán Bayer Monsanto obtiene ganancias con la emergencia sanitaria. Esto lo destaca así el investigador y periodista de origen cubano, Edelberto López Blanch, en un reciente trabajo periodístico donde da a conocer números de las ganancias de esta empresa. La empresa químico-farmacéutica de origen alemán Bayer informó que en el primer trimestre de 2020 tuvo una ganancia de más del 20%. Esta cifra equivale a unos 1.500 millones de euros, entre otras cosas, motivada por la demanda de sus productos para atenuar o paliar la pandemia originada por el coronavirus. De acuerdo al investigador Edelberto López Blanch, en ese periodo, la empresa fusionada con la estadounidense Monsanto facturó un total de 12.800 millones de euros. El investigador agrega que mientras 2.500 millones de personas se ven privadas del derecho a la salud y los alimentos, Bayer domina el sector farmacéutico con millonarias ganancias y Monsanto controla el 41% de la producción de semillas
semillas y el 90% de las semillas transgénicas, al tiempo que produce el herbicida Roundup a base de glifosato, frente al escenario de dificultad anunciado por el Programa Mundial de Alimento de las Naciones Unidas por el COVID-19, la unión Bayer-Monsanto provoca que los agricultores tengan que comprar lo necesario a una única multinacional, pues los productos principales son organismos modificados genéticamente. En consecuencia, dicha monopolización acabará con pequeñas empresas locales, algunas de las cuales aún defienden modelos de agricultura más tradicional. En el estudio del periodista cubano Delberto López Blanch, alega que las ganancias que ha tenido Bayer y Monsanto a lo largo de toda la historia ha sido a costa de dejar daños en la salud de sus consumidores. Al respecto, a continuación. El estudio del periodista e investigador Edelberto López Blanch revela que a lo largo de la historia, Bayer y Monsanto se han lucrado a costa de dejar un grave daño en la salud de sus consumidores. En el caso de Bayer, esta ha tenido que pagar hasta $2.000 millones a cerca de 10.000 mujeres para evitar largos debates judiciales y más escándalos por las pastillas confeccionadas a base de la hormona drospirenona, que ha multiplicado por 2 el riesgo de tromboembolismo en las féminas. Asimismo, otro caso con mucha repercusión sucedió en enero de 2010, cuando en Barcelona, España, la compañía fue condenada por daños provocados al vender el fármaco Liposterol para tratar el colesterol. En ese contexto, varios de los demandantes señalaron que tras ingerir el medicamento sufrieron de insuficiencia renal y síndromes psiquiátricos. En cuanto a Monsanto, López Blanch indica que haría falta un extenso libro para relacionarlos, pues su largo historial contra la salud humana son interminables. En ese sentido, actualmente Monsanto enfrenta 52.500 demandas judiciales por el uso del herbicida Roundup a base de glifosato, clasificado como cancerígeno por la OMS. Además, la filial de Bayer ha tenido problemas con la hormona modificada que aumenta la producción de leche en las vacas, lácteo que está relacionado con cáncer de mama, de colon y de próstata en los humanos, razón por la que está prohibida en varios países. En su análisis, López Blanch agrega que Bayer y Monsanto tienen un pasado oscuro. En esa línea, el investigador cubano precisa que antes de la unión, Bayer tenía antecedentes en la fabricación de productos utilizados en las cámaras de gas de los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al parecer, Bayer y Monsanto no son las únicas empresas con ganancias en la actual crisis sanitaria. En la lista también está la biofarmacéutica estadounidense Gilead Sciences. La empresa puso a su disposición el fármaco experimental Remdesivir, que haya sido aprobado por urgencia por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, para el tratamiento de pacientes graves por la COVID-19. La autorización por parte de la FDA se dio después de que un estudio dirigido por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades demostrara un tiempo de recuperación de 31% más rápido en pacientes. Sin embargo, no se observó una variación importante en la tasa de letalidad. La empresa donó 1.5 millones de viales de medicamentos al gobierno para ser aplicados entre 150 y 200.000 pacientes. Las acciones de la compañía han mostrado un incremento sustancial en el mercado de valores en 2 ocasiones. El primero cuando se publicaron los resultados positivos frente a la COVID-19 y después cuando la FDA aprobó el uso de su fármaco Remdesivir. El mencionado medicamento fue desarrollado por la empresa norteamericana para tratar el ébola, pero no mostró ninguna eficacia. Establecemos una segunda pausa. Al regreso les contamos más informaciones. Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de los Estados Unidos y el principal asesor económico de la Casa Blanca, reconoció que los números del desempleo son desgarradores.
CLUDOP dijo que un análisis económico razonablemente bueno sugiere que la reapertura de la economía proporcionará números mucho mejores. Las declaraciones de CLUDOP se producen después de que el Departamento del Trabajo informara que la tasa de desempleo de los Estados Unidos alcanzara el 14.7% en abril, afectando a 20 millones de puestos de trabajo en el sector privado debido a la pandemia mundial de la COVID-19. Las cifras de solicitudes de ayuda por desempleo en las últimas 6 semanas ascendió a 33.500.000 personas y solo la semana anterior más de 3 millones de estadounidenses presentaron su solicitud de ayuda por primera vez. El presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, aseguró que todos los países podrán recibir del Fondo de Rescate de la Eurozona hasta el 2% de su Producto Interno Bruto, que está sujeto a condiciones para cubrir la inversión sanitaria ocasionada por la COVID-19. Los Estados miembros que soliciten apoyo se comprometerán a utilizar este instrumento para financiar la curación de la atención sanitaria, directa e indirecta nacional, y los costos relacionados con la prevención debido al COVID-19. No hay otras condiciones vinculadas al uso de la instalación. Permítanme enfatizar eso. En Canadá, la tasa de desempleo llegó a un 13% en el mes de abril por los efectos de la COVID-19. El gobierno informó un alza en la tasa de desempleo a 13% debido al impacto del confinamiento para mitigar la crisis del coronavirus. La cifra era menor en marzo y se duplicó en este mes, según la Agencia de Estadísticas del país. Las pérdidas se registran en 3 millones de empleos en los últimos 2 meses. Según la agencia oficial, los datos de abril podrían haber sido peores si se incluyeran el número de personas que no pudieron salir a buscar trabajo. Igualmente, existen empleados con jornadas recortadas por la crisis sanitaria. El país norteamericano no registraba una alza tan histórica desde el año 1982, cuando el desempleo obtuvo en 13.1% de paro. El viceprimer ministro de China, Liu He, y el jefe del lado chino en las negociaciones comerciales integrales entre Beijing y Washington, ha mantenido este viernes una conversación telefónica con el representante de comercio estadounidense y el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin. Las dos partes coincidieron en que deben mejorar la cooperación en la macroeconomía y también en la sanidad pública, además crear una atmósfera y las condiciones favorables para la implementación del acuerdo comercial de fase 1 entre los dos países y luchar juntos por resultados positivos. También acordaron mantener la comunicación y la coordinación. Recordemos que el pasado 15 de enero Estados Unidos y China firmaron un acuerdo preliminar que no obstante mantenía en vigor gran parte de los aranceles impuestos en los meses precedentes. Con todo esto, el gigante asiático se comprometió a comprar bienes estadounidenses por un valor de unos 200.000 millones de dólares en 2 años, entre ellos 50.000 millones en productos agrícolas, 50.000 millones en energía y 75.000 millones en manufacturas. Y las empresas petroleras estadounidenses recortan la producción más rápidamente de lo esperado. Lo titula así el portal web Russia Today. Ahí en sus pantallas el medio ruso refiere que las compañías petroleras norteamericanas están reduciendo la producción más rápidamente de lo que se esperaban los funcionarios de la OPEP y los analistas de la industria. Así se espera que para finales de junio reintegrarán aproximadamente 1.7 millones de barriles de producción por día. Esto lo manifiesta así la agencia Reuters. Según estimaciones del secretario de Energía de los Estados Unidos, para finales de año la producción petrolera de este país se reduciría en 2 o 3 millones de barriles por día, lo que supone un recorte más rápido de lo esperado. Pasamos a revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este viernes. La relación de WTI, ahí en sus pantallas, 24.64 dólares el barril, sube 4.63%. Sumamos Brent de referencia en Europa, 30.87 dólares el barril y sube 4.79%. Y la cesta venezolana, 95.14 yuanes, con una subida de 26.79 yuanes al cierre de esta semana.
Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que sigan nuestras redes sociales. A todos muchas gracias, hasta la próxima y feliz fin de semana.